Saludos, mi nombre es Gabriel Castro y les voy a estar hablando acerca del cuproaluminio, su origen, extracción y sus usos. Entonces, vamos adelante. El cuproaluminio es un tipo de bronce en el cual el aluminio es el metal de aleación principal que se agrega al cobre. Este tiene diferentes características, dentro de las cuales las principales son su gran resistencia a la demanda mecánica, su resistencia también a la corrosión y que este es un material amagnético. Entonces, aquí en esta parte pueden ver, en primer lugar, tienen una imagen de la escala microscópica de esta aleación y ahora sí por este lado tienen un pequeño desglose de las aplicaciones que tiene este material dependiendo de las cualidades o características. Entonces aquí tenemos que por su alta resistencia a la corrosión, este es utilizado en la industria papelera, la industria petroquímica, por su buen desempeño en altas temperaturas o calientes, como dice aquí, se utiliza para tuberías de gases de escape y rejillas para hornos de gas. También por su resistencia mecánica a temperatura ambiente, se utilizan matrices de punzones para embutición. Y por último, tenemos que a pesar de tener esto aquí, podremos ver más adelante aplicaciones que tiene específicas. Entonces, como decía, resistencia mecánica a baja temperatura se utiliza para piezas diversas de aparatos que trabajan a baja temperatura. Entonces, volvemos aquí arriba y decimos que este tiene dos tipos generales que son los que no son susceptibles al tratamiento térmico y los que sí. Entonces, dentro de estas dos categorías hay cuatro, vamos a decir, subcategorías más que, como dice aquí, vamos a avanzar. En función de la composición y las fases de la aleación, tenemos los cuatro tipos que le mencionaba anteriormente. Y aquí tenemos una imagen que nos describe los cuatro elementos que forman parte de esta composición o fases que les estoy diciendo. Aquí tenemos el hierro, el níquel, el manganeso y el silicio. Entonces el hierro se puede encontrar desde un 0.5 hasta un 5%, que este aumenta la resistencia, la dureza, provoca un refinamiento de grano y homogeniza la estructura. El níquel se encuentra hasta un 5% y tiene propiedades similares a las del hierro, pero más leves y aparte mejora la resistencia a la corrosión. El manganeso se puede encontrar hasta un 1.5% y provee de constancia de volumen. Además de esto, también mejora la resistencia al agua de mar y aumenta el límite de elasticidad. Por último, el silicio se puede encontrar hasta el 2% y este mejora la maquinabilidad de la aleación. Entonces, dentro, ya sabiendo cuáles son los materiales que podemos encontrar en esta aleación, procedemos a decirles lo que son los tipos, que fue lo que vinimos a ver. Entonces tenemos en primer lugar los monofásicos binarios, que están formados por una fase A, con una composición en la que no entra más nada que el cobre y el aluminio. Entonces, en la práctica, esta suele tener de un 4 a 8% de aluminio y tiene una alta resistencia mecánica, pero no tanta a la corrosión y son fácilmente soldables, cosa que es bastante buena. Entonces, tenemos los monofásicos complejos, que son los formados por la fase A, pero que además del cobre y el aluminio entra en su composición algún otro elemento de los que mencionamos anteriormente. Entonces, el número 3 tenemos lo que son los bifásicos polifásicos complejos que están compuestos de cobre y aluminio entre un 8 y 11%, pero que en su estructura existen fases A más B. Entonces, estas pudiendo ser determinadas por circunstancias en las que también pudiera aparecer una fase I sub 2 más B. Entonces, por último y cuarta, tenemos los polifásicos complejos, que entonces además del cobre y el aluminio, ya como venimos viendo por su nombre es polifásico, ¿verdad? Entonces, entran otros elementos a formar parte de su composición, tales como el hierro y el níquel, que es lo que les decía anteriormente. Entonces, entra en su estructura un constituyente K rico en hierro, específicamente para estos, los polifásicos complejos. Entonces, ahora continuamos. En esta parte tenemos
el proceso de extracción. Empezaremos con el cobre, que realmente es el que tiene una extracción en el sentido exacto de la palabra, pues el cobre se puede extraer directamente de la tierra, o sea, en sitios como minas de rajo abierto o subterráneas. Entonces, esta pasa por una molienda. Estos son los dos procesos que son fijos o que son absolutos para la extracción del cobre, ya que aquí tenemos la concentración y los cátodos, que son los dos métodos diferentes para la extracción del cobre. Entonces, la molienda es el segundo proceso absoluto para la extracción del cobre, que es pasado por un equipo que lo tritura hasta un diámetro de 0.18 milímetros. Entonces, luego tenemos el primer método, que es la concentración, ¿verdad? O sea, este tiene un primer proceso, que es la flotación, en el cual el mineral es separado de la roca por un proceso físico-químico. La flotación es algo que vimos en las clases anteriores y que no creo que necesite mucha descripción. Entonces, tenemos también lo que es el filtrado, en el cual el agua de la flotación previa es extraída hasta dejar el material en un 9% de humedad. Entonces, tenemos del otro lado los cátodos, perdón, no tenía el puntero encendido. Tenemos los cátodos aquí, que empiezan con el proceso de lixiviación, en donde es rociado el material molido con un ácido sulfúrico para la obtención de sulfato de cobre. Entonces, luego de esto tenemos la extracción por solventes, en el cual se extrae la solución y se transfiere a un electrolito para el último paso de los cátodos, que es la electroobtención, que la veremos también más adelante, en donde finalmente se extrae por medio de electrólisis. La electrólisis también es un proceso que nosotros ya escuchamos en la clase. Entonces, eh, aquí más o menos tienen un pequeño reminder, vamos a decir, de lo que son los procesos de extracción. Entonces pasamos ahora a el proceso de extracción del aluminio. Entonces, aquí tenemos el aluminio. De la misma forma se puede conseguir, entre comillas, en minas de rajo abierto y subterráneas, pero hay un pequeño detalle en esto, y es que el aluminio no se encuentra en forma pura en la Tierra. Es abundante en la superficie de este planeta, pero no de forma pura. Entonces se extrae a partir de lo que es la bauxita. Entonces, aquí solamente tenemos el proceso de concentración, que básicamente tenemos lo que es una extracción en caliente. Aquí más o menos tenemos una imagen similar a lo que era la flotación, pero es un proceso algo más diferente. Entonces, el mineral es separado en una disolución de sosa a temperaturas de 150 a 200 grados Celsius. Entonces, este material es separado y nos quedamos con lo que es el hidróxido de aluminio, como pueden leer aquí, y también un desecho que más adelante es tratado. Entonces, el siguiente paso es el enfriado y filtrado, en donde se separa el hidróxido de aluminio, que ya les dijimos, había un pequeño spoiler aquí, y se diluye en agua, ¿verdad? Entonces, este es retirado de todas las impurezas y luego pasamos al siguiente paso, que es el calcinado. El hidróxido de aluminio es calcinado para obtener óxido de aluminio, ¿verdad? Y por último, este pasa por una electroobtención, que es básicamente un proceso similar a lo que es la electrólisis, que tenemos un material el cual es atraído, irónicamente, porque la aleación es amagnética, pero esto es un proceso algo diferente, pero es atraído por es, es atraído por un cátodo, ¿verdad? El cual está cargado eléctricamente y lo que hace es separar por un proceso físico-químico las fases, vamos a decir, de esta solución, y entonces nos quedamos ya con lo que es el aluminio en forma metálica. Entonces se separa en moléculas de oxígeno, ¿verdad? Y, o sea, por medio de la electroobtención. Y tenemos por el otro lado lo que es el aluminio en forma metálica. Por último, ahora pasamos a lo que son los usos del cuproaluminio. Entonces tenemos dos usos, que fue lo que les mencioné anteriormente, o sea, dos usos destacables, ¿verdad?
porque claramente se tiene mucho más, que es en el ámbito de la mecánica, que pueden ver que son bastantes, y por el otro lado lo que yo le llamé la utilidad civil. Entonces, del lado de la mecánica tenemos las pistas para cojinetes, que también son llamados cajas de bolas, y tenemos también piezas para trenes de aterrizajes, piezas para motores de navíos, fijaciones subacuáticas de submarinos y hélices de barcos. Entonces, por el otro lado, tenemos unos usos un poquito más simples, un poquito más family friendly, que es la joyería y las monedas. Es algo bastante simple. Entonces, están los dos aspectos de esta aleación, que es utilizado para un uso bastante fuerte, bastante exigente, y por otro lado, simplemente son monedas y joyería. Entonces, por último, aquí tenemos lo que es el resumen. Ya pudimos ver lo que es el cuproaluminio. Aquí tenemos unas cuantas imágenes que ya sabemos que es una aleación combinada entre cobre y aluminio, los diferentes materiales que pueden estar incluidos dentro de esta, en los diferentes tipos que hay, porque no es una aleación simple que tiene una sola faceta, sino que es una aleación polifacética, se podría decir. Y por este lado tenemos los dos diagramas de flujo de los procesos de extracción del cobre y el aluminio respectivamente. Entonces, nada, muchas gracias por su atención y esto ha sido todo.